He aprendido tanto de este hombre en escatología. Amo todo lo que he aprendido de él, la historia y la influencia de los presbiterianos en los Estados Unidos. He aprendido tanto de esta iglesia. Y aunque no lo creas, también teología reformada, estoy tan agradecido y todo lo que han hecho. Y a esta iglesia siendo un instrumento. Lo que más amo mientras escucho sus sermones los domingos y cuando escucho de su contexto bautista al día de hoy, amo ese contexto peregrino que está centrado en Jesús y cómo ha sido formándose de acuerdo al Espíritu Santo este mensaje. Por eso amo lo que se enseña en este púlpito y estoy tan honrado de estar aquí. Fue una sorpresa que se me pidiera tomar este tiempo. Gracias. Quiero compartir con ustedes esta mañana de Efesios capítulo 1, del 1 al 17. El título, Gracias a Dios por Jesucristo, dice en versículo 3, ¿por qué da gracias? Pablo, apóstol de Jesucristo. Hoy Dios está hablando a los santos y fieles en Cristo. Alrededor de esa mesa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Esta es una iglesia en Éfeso que es conocida. Y en Hechos 19 podemos leer de los milagros que se suscitaron en esta iglesia. Había tantos libros de magia, ministros en Efeso, donde habría tantas entregas de corazones a Jesús. Y es una iglesia que ha hecho un viaje especial. Había regresado de Jerusalén como prisionero. Dice, te voy a ver una vez más. Y amo como Pablo ama a esta iglesia. Y una iglesia que ama y cuida, que está escribiendo esta carta desde Roma cuando está en prisión. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quiero pararme aquí a hablar de gracia y paz. ¿Qué significa esta palabra? Que se ha extendido a nosotros. Hemos entrado a su gracia, a través de Cristo nos ha abrazado y en Cristo nos hemos convertido en sus hijos. Ese amor a su Hijo se ha extendido hacia nosotros y entonces empieza la carta diciendo, gracia y paz a vosotros. Y quiero que entiendas ese abrazo que tiene de Dios. Y no nada más esto, que tengas su paz. Estoy seguro que en aquel tiempo en Éfeso era un tiempo difícil, diferentes cosas alrededor, pero era un tiempo difícil. Pero dice Pablo, gracia y paz, que Dios nuestro Padre te entregue gracia y paz en medio de tantas cosas que están pasando. Podemos tener su paz. Y Pablo está escribiendo desde la prisión. Estoy seguro que has leído Efesios, pero la generosidad, la gratitud, el gozo con el cual se escribe esta carta, su cuerpo es cautivo en una prisión. Estoy seguro que no es nada divertido estar prisionero, pero en su carta hay una abundancia de una vida abundante y un ejemplo mientras escuchamos y nos regocijamos en esta carta. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué una bendición de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo?
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está tan agradecido de esto? Y en este versículo del 4 al 6, ¿por qué se nos explica? Y quiero que nos miremos estos versículos juntos. Aquí está, bendiciendo a Dios por sus gracias. Y quiere que conozca esta iglesia que aunque está en una hora oscura, nuestra vida en Él no es un lugar oscuro y es una carta emotiva basada en la fe. La vida de este apóstol está experimentando y compartiendo con los efesios esa vida que tiene, bendiciendo a Dios con cada bendición espiritual. Y enlista 8 cosas. Vamos a mirar las 8 cosas que se enlistan. La primera es gratitud. Gratitud, un don tan tremendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La primera cosa que dice en estos 2 versículos es que hemos sido escogidos, hijos escogidos. Es la primera bendición. Somos hijos de Dios en Cristo. De fuera de Cristo somos extranjeros, extraños, pero en Cristo nos hemos convertido en sus hijos. Nos llena de gozo y de gratitud saber esto. Hijos escogidos. Y en estos versículos nos está dando una ilustración grande. Dice antes de la fundación del mundo. Ahorita vamos a ver que va más a detalle, pero nos está dando en estos 2 versículos una gran ilustración, un gran resumen. Dice, te ha conocido antes de la fundación del mundo. Aquí está el corazón del amor de Dios al día de hoy, así como también aquellos que vivían en Éfeso, McAllen, Brosville y la nación completa. Creación y historia. Está hablando de una creación y la historia. Fuimos escogidos antes de que el mundo fuera creado, así como hemos sido escogidos antes de habitar esta tierra. ¿Por qué propósito? Para ser santos y sin mancha. Ha designado un plan para crearnos, para que tuviéramos una comunión con Él. Aquel que es sin mancha nos ha predestinado para adopción, hijos en adopción por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quería Dios compartir esa vida contigo. Una de las cosas que vemos en la iglesia es ese amor. Qué bendición es. Una de las cosas más emocionantes es crecer en Cristo, que no estoy solo, que no soy el mismo hace 2 años, no el mismo hace 5 o 10 años, que he sido despertado en Cristo. Y así como puede testificar mi esposa, crecemos en Cristo. Así que hemos sido escogidos de acuerdo a ese afecto de su voluntad para crecer. Y claro, lo haremos en la eternidad, pero qué privilegio y qué gozo para los cristianos es tener comunión y tener un probada de lo que significa esa comunión, ese diseño. Y qué palabra tan importante y fuerte es esta de adopción. Yo fui adoptado. Tuve 2 padres alemanes
Mi madre se volvió a casar, pero fui adoptado cuando tuve 10 años. Me amaron como padres. Mi, mi padre natural ya ha muerto, pero es ese padre el que me ha criado. Y qué bendición es cuando un hombre ama a tu madre y te abraza como hijo. Y eso no tiene comparación cuando Dios te ama fielmente y te cría como un hijo, como una hija. Qué privilegio, qué honor, qué gracia es esta, qué generosidad es esa que hemos recibido en Él. Antes de esto de la adopción, pienso, ¿qué significa ser marcado por adopción? ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Y se habla de un terreno duro, un terreno que está infestado de hierba y que ahoga la buena semilla. Pero vemos que hay una buena terreno y hemos sido escogidos para hacer ese buen terreno. Lo que hemos descubierto, es que ha sido galardonado esa gracia a la iglesia a través de la oración, a través del estudio. Esa semilla va creciendo y esa intimidad con el Señor y el entendimiento de su persona y el entender que somos hijos y aceptamos su corrección. Recuerdo muchas experiencias en mi vida, pero recuerdo venir al Señor. Vine al Señor en 1981 y cuando regreso a la universidad sabía inmediatamente qué quería hacer en mi vida. Tenía esta noción. Cuando vino el Señor en agosto de 1980, fui con mi director de ordenanza, crecí en la iglesia de Inglaterra y pregunté que se me enviara a un seminario. Quiero conocer de este Jesús. Y se me pidió que primero estuviera seguro de mi vocación. Fui enviado entonces al sur de Texas con dos ministros haciendo cosas que hago hoy en día. Mi punto es de que estaba aquí. Mientras estaba aquí, conozco a mi esposa, caso con ella en 1982. Y a este punto, Dios ha hecho todo lo que Él quería que hiciera, liderándome. Y no tenía dinero en este tiempo. Y por primera vez como hijo de Dios, Dios me dijo no. Hice una de las cosas más importantes que he tenido, lecciones. Porque pides tantas cosas y de repente tu Padre Dios te dice que no. Pero ¿por qué me has hecho tantos milagros y buenas cosas para mí y ahora me dices que no? Pero fue una enseñanza tan importante. No es tu plan. Tengo que humillarme, ajustarme. Lo que trabaje para nosotros según su voluntad. Y estoy tan agradecido por esa paternidad que Dios tiene sobre nosotros. Pero requiere una humildad para decir, ok, has dicho que no. Ayúdame a entender por qué no. Ayúdame a aprender. La lección que, que quería que viera es humillarme. Porque había experimentado tanta gracia el primer año y pude haber convertido en un hombre donde nada más demandaba de Dios. Pero Dios no iba a hacer automáticamente todo lo que pedía. ¿Qué idea tan magnífica era esta de que Dios estaba obrando por mí? Pero, pero estoy tan agradecido que me ha predestinado para ser un hijo a través de Jesucristo,
para caminar en obediencia, para caminar fielmente. Escucha al Espíritu Santo. Dice la palabra que Él no iría nada que no haría el Padre. Esa es la ambición que cada uno de nosotros tenemos. Es la ambición de cada uno de nosotros. Somos terrenos buenos. Pero ¿qué método ha escogido? Es a través de la cruz, el poder de la cruz. Ha decidido. El único que puede en todo el universo, que puede hacer esa decisión correcta, esa decisión perfecta. Su voluntad es perfecta, siempre es perfecta. Así que la primera bendición es que somos hijos adoptados. La segunda, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Generosamente se nos ha dado esto en Cristo, y esa generosidad que pone una gratitud en nuestros corazones, y venimos esta mañana para hacer eso, tener comunión y mostrar ese agradecimiento. Tú y yo estaremos eternamente agradecidos. No hay fin para nuestra gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha levantado para ser sus hijos en Cristo. Un privilegio, un milagro, el milagro más grande que el hombre pueda experimentar es que nazcas de nuevo y seas un creyente. Sé esto con seguridad. Segundo, somos diseñados, destinados para su gloria. Pudo haber tenido esa comunión en el jardín del Edén con Adán y Eva. Punto número 3. Nos ha redimido. Es una bendición espiritual en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos redimidos por su sangre. Éramos perdidos, foráneos, pero hemos sido comprados por su sangre. Ha habido un cambio de dueño. Antes de Cristo siempre quería complacer a mi madre con mi educación. Quería hacer lo correcto, pero sabes, cuando Dios vino a mi vida, hay un nuevo deseo, hay un nuevo diseño. Es aprender lo que a Él le place, lo que le place solamente a Él y ajustarse a su voluntad. Y eso es el cristianismo, es conocerle y ajustarse a su voluntad. Es por eso que vamos de fe en fe, gloria en gloria, porque Dios pone ese deseo, ese fuego para ajustarse en el crecimiento del conocimiento de su Hijo. Somos entonces comprados, redimidos. Sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay remisión de pecados. Es por eso, porque por su gracia hemos sido comprados. Al ser redimidos, ha mostrado su generosidad porque Él sabe quién era. Y por eso estoy tan agradecido. Sin Dios, no soy un hombre bueno. Aún sin Él, sigo siendo un hombre. Pero hay esperanza porque estoy enamorado de Cristo. Somos transformados. Sin Dios no somos buenos. Sin Cristo no somos en ninguna manera justos. Pero nos levantamos con Él y en sus maneras, aprendiendo sus caminos. Somos cambiados y somos transformados más en su imagen en Jesús. Yo sé que muchas veces tengo que disculparme con mi esposa. Hay tantas veces que soy tentado, pero odio mi imagen sin Jesús. Odio mi imagen sin Jesús. Así que estoy tan agradecido que ha pagado el precio para que pueda entrar y
tener comunión con Él. Entramos en esa comunión a una esfera más alta, una comunión con el Rey. Y eso nos va transformando y nos trae gozo. Y esto es lo que se está escribiendo en Efesios, hablando de ese gozo y hablándoles de esa abundancia en vida de Cristo. ¿Qué bendición espiritual es esta de ser redimido? Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Otra bendición es conocer su misterio y hay poder en conocer su voluntad. Antes de ser cristiano, creyente, uno diría, "Oh, nadie puede conocer la voluntad de Dios". Crecí con una mujer cristiana que siguió la iglesia luterana. Así que mientras crecía, una oración luterana bella, esta oración habla de hazme de acuerdo a tu voluntad. Haz mi corazón limpio, puro, para que nadie viva en él sino solamente Jesús. Por muchos años mi madre enseñó esta oración y orábamos en la cama al anochecer y orábamos así. Y siempre añadíamos algo, protégeme, algo por el estilo. Pero por muchos años siempre le pregunté a Jesús qué vendría a mi vida, a mi corazón, y nunca supe de qué se trataba esta oración. Así que aun cuando crecía, no estaba esperando conocer la voluntad de Dios, pero las oraciones que hacemos inocentemente, Dios las escucha. Aun cuando hacemos cosas en ignorancia, son buenas, son poderosas, ¿sabes? Traen una recompensa porque Dios soporta esas oraciones, aun cuando son oraciones inocentes. Hay una generosidad de parte de Dios a ese grado que desde esas oraciones que mi madre me enseñó a hacerle a Jesús, pidiéndole que nadie viviera en mi corazón más que nada más Él. Estoy siendo pequeño y pidiendo esto en humildad y en ignorancia. ¿Sabes? Veo la humildad que tienes delante del Señor. Y cuando somos pequeños y nos convertimos entonces en arrogantes, hay un gran bloqueo. Pero esa humildad es la que abre la voluntad de Dios en tu vida. Qué tan importante es la humildad en el trabajo de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios. Pero la escritura, los últimos versículos de Marcos, estoy leyendo este pasaje en universidad y mi tesis va a ser acerca de estos versículos. Estaba buscando mi identidad. Estoy estudiando entonces si hay un reino de Dios, tengo que ser pedido para rendir cuentas. Hay un reino de Dios y pienso, si hay un rey, le voy a tener que rendir cuentas. Y no tengo la seguridad de tener la valentía de hacerlo. Estoy en grandes problemas. Así que le pido a un amigo, me presta su Biblia, un devocional. Y en Marcos 8, Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Voy a ir a la cruz, ¿me van a negar? Pero Pedro lo toma aparte y le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y en esta parte me doy cuenta la primera vez en mi vida la voluntad de Dios. Y puedo seguir a Dios, que puedo entender,
Pero Dios que se revela a través de las Escrituras, a ese Dios puedo seguir. Y claro que lo podemos hacer cuando nos da un corazón inclinado a buscarlo. Eso es lo que hace la regeneración. Así que la bendición también tan grande que es poder pedirle a Dios que conozcamos su voluntad. Antes de venir a Cristo, sabía que había tantas cosas que estaban mal en mi vida. Y el mundo entero crece de esa manera. Tenemos conocimiento, nada más. Pero déjame decirte que no estarías aquí, en este lugar, si es que la voluntad de Dios no se está realizando. Y no solamente su voluntad, su plan, su misión, el curso que ha trazado. Hemos entendido de lo que está pasando. Y no es un rapto, sino cumplir la gran comisión. Y es una de las grandes cosas que he aprendido de tu pastor. Es que siempre he creído que es en las Escrituras, pero nos ha dado las herramientas y corregir nuestra escatología y entender la historia. Y nos decimos, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir con la gran comisión. Dios va a convertir este mundo hasta que se cumpla lo que Dios ha comandado. Y como dice tu pastor en este púlpito, las estadísticas de cómo el cristianismo está creciendo. Y tristemente en este país decrece. Pero sabes que algo, un brote saldrá como un remanente. Entiendo lo que está pasando. No importa quién cae a la izquierda o a la derecha, importa quién está creciendo en Cristo. Porque aquellos que crecen en Cristo lidera al siguiente avivamiento. Es lo que vimos en el libro de Hechos. De 12 se convierten en 500, en 5,000. Así que no te distraigas de toda la negatividad, porque en medio de esto Dios está levantando a su pueblo. Sabemos su plan. Se lo ha declarado a Abraham. Hizo una gran familia. A Moisés bendijo las naciones. Ser discípulos a todas las naciones. Qué bendiciones es conocer su voluntad y su plan. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Piensa en esta herencia que hemos recibido. No hemos recibido una herencia de padres terrenales. ¿Qué bendiciones sería esta? Pero Dios está diciendo, tienes una herencia. La magnificación del hecho de que tienes una bendición espiritual en una herencia en su espíritu, por supuesto, que en el presente disfrutamos, porque es el Espíritu Santo. Hemos recibido una herencia en Dios. ¿Cómo? Conforme al propósito de lo que es todas las cosas. Somos criaturas suyas. Vemos que hemos sido preparados para esta herencia. ¿Y por qué está haciendo esto? Para que podamos ser para su gloria. Esa ambición como padre es que tengan algo sus hijos en ti y en mí. Y es mi ambición también, es ser un hijo del cual él se pueda agradar. Esa es tu ambición también, hermano. La bendición número 7 es el sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia.
hasta la redención de la posesión adquirida. Piensa el Espíritu Santo como ese guía que se le dice a Moisés, le dice, escucha, si escuchas, vas a derrotar a tus enemigos. Sé obediente al Espíritu Santo, hónralo, escúchalo. Porque si te deshaces de Él, Dios, porque no es por poder, si es por espíritu que hay victoria. Amamos el Espíritu Santo y tenemos comunión con Él. Autentifica esa residencia del Espíritu Santo en ti. La clave de levantar a hombres es que infunde su espíritu en ellos. Lo que hace que infunde todo lo que es bueno, todo lo que es agradable a Él. Un nuevo espíritu. ¿Cómo lo hace? Es porque has escuchado y creído, recibes. En Hechos 2, después de Pedro predicar, dice, ser bautizados y recibir el Espíritu. Una vez más, Pablo nos dice en Efesios que mantengamos firmes lo que has aprendido, los estándares. Y por último, número 8, agradecimiento. En el versículo 15, por esta razón, tengo fe. No dejen de dar gracias. Un espíritu de sabiduría está dando gracias por esa fe. Recuerdas como pequeños damos gracias. En esta era de tanta confusión y mentira, la gran cosa que necesitamos es ese espíritu de revelación y conocimiento de Él. Espero no haberme tardado, pero el resumen son estas 8 bendiciones. Te doy gracias porque me hayas escuchado.